Jesucristo, nuestro buen pastor, y nos pone solamente dos requisitos: escuchar su voz y seguirle. Con ese gran deseo y compromiso, recibe un gran abrazo de paz. Saludos. Hace ya mucho tiempo que el domingo cuarto de Pascua, que en el que estamos inmersos, es el día del buen pastor y también el día de la parroquia. Como decía antes, es la oportunidad para dar gracias a nuestra parroquia porque nos alimenta con la palabra del Señor, con los sacramentos, hace que nos sintamos también envueltos en ese compromiso para hacer un mundo mejor y también la forma concreta para hacer presente ese mensaje de Jesucristo. Así pues, primero, felicidades por sentirnos parte de una comunidad cristiana, de una comunidad parroquial. Y siempre llega a esta fiesta me gusta lanzar una pregunta: ¿y por qué tenemos que seguir las personas a Jesucristo como nuestro líder, como nuestro pastor, como nuestro guía? Y no seguir, por ejemplo, a Mahoma en el tema musulmán o el tema de las otras religiones, el budismo, hinduismo, etc. ¿Por qué tiene que ser Jesucristo? ¿Qué tiene de especial Jesucristo para que nosotros digamos: Señor, tú eres mi pastor, en ti confío, a ti te sigo? Y como respuesta surge la pregunta también: ¿qué es un buen pastor? ¿Qué hace una persona para que sea un buen pastor que cuida a su rebaño? El buen pastor que cuida a sus ovejas, las defiende, las acompaña, las conoce, las alimenta e incluso, si hace falta, da su vida por su oveja. Es un buen pastor. Pues esas características los cristianos tenemos la gran alegría de que se cumplen en Jesucristo. Recogiendo un poco la lectura que hemos escuchado, aparece también esos mismos rasgos un poco desglosados. Por ejemplo, en la lectura primera nos encontramos que ese pastor es un pastor universal. Es verdad que en un principio San Pablo y los apóstoles se dirigieron a los judíos especialmente, igual que Jesucristo. El propio Jesucristo era judío, la Virgen María era judía, y la creencia era que los judíos se merecían ser los primeros que escucharan el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque durante 2000 años Dios había preparado a ese pueblo para acoger al Mesías. Y así lo hicieron, repito, incluso San Pablo y Bernabé. Hasta que de pronto llegaron a una ciudad y los judíos empezaron, por un lado, a no hacerle caso. Al principio un poco sí de alegría, pero al final la cosa se enturbió y terminaron persiguiendo y expulsando a los apóstoles. Llega ese momento en que San Pablo y Bernabé se sacuden el polvo de las sandalias y le dicen a los judíos: veníamos a anunciar el Evangelio primero a vosotros, pero viendo que no estáis respondiendo bien, vamos a comenzar a anunciar el Evangelio ¿a quiénes? A los extranjeros, a los paganos, a los gentiles. Y a partir de ahí, de ese momento, decía el texto que se pusieron muy contentos de ser ellos, los gentiles, los que también iban a recibir el mensaje. Y gracias a eso, pues el Evangelio ha llegado hasta nuestros días y hasta hoy y a nosotros. Porque ha habido gente que ha empezado a predicar el Evangelio más allá del pueblo judío. Y también una cosa curiosa de esa lectura es que la persecución contra San Pablo y contra Bernabé se tuvo lugar también contando con la colaboración de mujeres devotas de esa ciudad. Eso nos recuerda algo importante, que a Jesucristo no lo mató, a él no lo mataron ni los ateos, ni los que no creían. No, era justamente la gente más religiosa, especialmente los judíos y sus dirigentes, lo que era el Sanedrín, ese tribunal de los judíos, los que movieron las piezas para matar a Jesucristo. La gente devota, la gente de religión. Pues con San Pablo y Bernabé pasa exactamente igual. Son las mujeres devotas las que, llevadas también por algún grupo de judíos, las que van a comenzar a perseguir a San Pablo y a Bernabé. Y es que es muy peligroso que cuando la gente cae en el fanatismo religioso, como cualquier otro fanatismo, sea político o deportivo, eso es muy peligroso. Y la verdad estaba en esa lectura primera. Rasgo de nuestro pastor, que es un pastor universal, que su evangelio y su mensaje llega a toda la humanidad, creyentes y no creyentes.
Luego estaba el Salmo de responsabilidad que nos decía que somos parte de su pueblo y nos invitaba a sentir esa alegría para servir al Señor también con alegría, porque somos parte de su rebaño. Llega la segunda lectura de Apocalipsis y también nos dice rasgos de nuestro guía y pastor. Decía, por ejemplo, que nos va a llevar a fuentes de agua viva, no a pozos secos llenos de fango. Y es que el mensaje de Jesucristo nos da algo nuevo, nos da algo especial. Tiene palabras, como dirá San Pedro en alguna ocasión, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tienes palabras, esas palabras suyas de amor, de reconciliación, de unión, que llegan y calan ¿a dónde? Hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y por eso decía la segunda lectura que nos apacienta ese pastor y que nos lleva a fuentes de agua viva, que es su palabra, su mensaje, su presencia amorosa en nuestras vidas. Y también decía una frase preciosa, que nos va a enjugar las lágrimas de nuestros rostros, de nuestros ojos. Cuando nos sintamos a veces hundidos, qué bonito encontrar en Jesús ese buen pastor, que nos da a guiar, que nos cuida, que nos transforma y puede también transformar nuestro propio interior para que escuchándolo sepamos también caminar tras sus huellas. Así llegamos al Evangelio. El Evangelio surge una pequeña parábola del buen pastor que se lee en cada año cristiano, litúrgico. Todo viene porque Jesucristo cura a un ciego. Y algunos judíos, cuando Jesús cura a un ciego, empiezan a atacar a Jesucristo. Y Jesucristo le responde, vosotros no sois parte de mi rebaño. Y así empieza él a explicar en qué consiste eso de ser pastor y ser rebaño. Hoy la parte concreta que afectaba a nuestra lectura de hoy nos recuerda algo también fundamental. Lo primero, que Jesús nos conoce, a cada uno por nuestro nombre. Incluso, como diría San Agustín, Señor, tú me conoces a mí más que yo a mí mismo, decía San Agustín en alguna ocasión, en esa búsqueda por encontrar un sentido a su vida. Pues Jesucristo nos conoce a cada uno de nosotros. En su lugar también ese propio Jesucristo nos sigue llamando para que lo conozcamos también a Él. Cuenta una vez una historia que había un joven discípulo que tenía muchas ganas de conocer a Dios. Y todos los días iba al maestro espiritual y le pedía, quiero conocer a Dios. Quiero que me enseñe a conocer a Dios. Y el maestro no hacía ni caso. Y estaba un día el maestro en la orilla de un río, se estaba bañando. En eso llegó el discípulo. Y de pronto el maestro cogió al discípulo de la cabeza y lo metió bajo el agua. Y lo dejó allí unos segundos. Y ya a punto de ahogarse, el maestro lo saca del agua y le dice, el día que busques a Dios con tanto deseo como buscaba el aire para respirar, ese día lo encontrarás. Es el deseo de conocer a Jesucristo en profundidad. Y conocer no es solamente un conocimiento intelectual. Yo puedo coger un libro sobre Jesucristo o ver una película sobre Jesucristo y bueno, tengo una idea sobre Jesucristo. No, tiene que ser como esta historieta. Buscar a Jesucristo como lo esencial de mi vida, como el aire que respiro. Un buen pastor que nos cuida, que nos guía, que nos acompaña, que nos protege, que da su vida, que nos alimenta con su palabra y con los sacramentos. Agradezcamos al Señor que siga contando con nosotros, que sepamos servir con alegría y también, por último, que nos dejemos alimentar con su palabra, con su cuerpo, con su sangre, con su amor, para que nosotros podamos dejarnos guiar por Él para participar de ese reino suyo tan maravilloso, de esas verdes praderas en las cuales Él nos sigue alimentando y también fortaleciendo.